Ahí ustedes le colocan que sí. Amén. Damos gracias al Señor entonces por este tiempo que vamos a tener de compartir la palabra del Señor. Saludamos a nuestra hermana Naile. Dios le bendiga, hermana Naile. Nuestra hermana Brendita, Patti, Crosby, que tiene problemas con su pantalla. Pauli y Emita, algunas personas, hermanos, se justificaron. Con la hermana Marlene se justificó, no podía conectarse porque tuvo un tema, un contratiempo, nada grave, y lamentablemente no se va a poder conectar. Bueno, como les decía hace un momento atrás, vamos a estudiar el libro de los Hechos. Voy a valerme de mi micrófono mejor. Eso. ¿Me escuchan ahí, cierto? ¿Se escucha bien, hermanos? ¿Sí? Sí. Perfecto, ahí está saliendo por la Sí. pantalla. Muy bien, entonces vamos a compartir este estudio sobre el libro de los Hechos. Vamos a estudiar el libro de los Hechos. Yo creo que nos vamos a demorar gran parte de este año y vamos a tratar de ser lo más minucioso posible en el estudio de este importante libro de la Escritura para que vayamos viendo cómo se desenvuelve la historia de la Iglesia al principio, es decir, los hechos inmediatos a la muerte de Cristo. Por lo tanto, debemos estar atentos a... ahí voy a abrir, muy bien. Se ve que estoy compartiendo un texto ahí, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ok, muy bien. Amén. Ahí está, ahí estamos entonces, libro de los Hechos. Está, déjeme cambiarlo para acá, como yo tengo doble pantalla, eso, aceptar. Pastor, ¿Sí? ¿puede poner la primera pantalla que puso primero Pues un momentito. para Ya, tomarle una foto? sí, claro, claro, ni un problema. La primera pantalla, esperemos un poquito, al tiro, Ya. al tiro, eso, dejar de compartir, ya, la voy a... ¿Se está viendo ahí? Es que yo no veo el archivo No se ve nada PowerPoint, todavía. Solo no se se ve ve nada usted. todavía. Ya, ¿ahí están viendo ustedes o no? Lo que pasa, Pastor, es que a veces tarda un poquito, pero ahora sí ya se ve donde dice aspectos introductorios. Ahora sí se ve la portada. Ya. Perfecto, la portada. Gusto de saludarla, Patricia. Bien, el libro de los Hechos, ahí entonces vamos a partir hoy día. Ahí tengo algunas imágenes que están desplegadas en la introducción de este texto y me gustaría, si alguien está en condiciones más o menos, de señalar qué hechos está describiendo las imágenes que aparecen al pie del título ahí expuesto, el libro de los Hechos. ¿Quién podría ayudarme, por favor? La primera imagen, ¿a qué correspondería? Si es que lo ven bien, yo sé que algunos están viendo por el teléfono y eso evidentemente que también dificulta un poco la visión que usted tenga tanto del texto como las imágenes que aparecen. Pero si alguien puede visualizarlas o cualquiera de las que están desplegadas ahí, ustedes podrían más o menos contarme de qué se tratan. ¿Sí? ¿Alguien se atreve? No se peleen, por favor. ¿No es Jesús? No, 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 no. Estamos en el libro de los Hechos. ¿Sí? La primera imagen, mire, la primera imagen corresponde a la primera, sí, en realidad es difícil de interpretarla quizás. La segunda un poco más, Sería como el apóstol Pablo, ¿cuál sería, Patita, el apóstol Pablo? el que está de pie, el primero, el que está de Ya, pie. bueno, sí, Hablando. en realidad el apóstol Pedro, pero eso lo sé yo, nomás que coloqué la Sí. imagen. Quizá ahí podría Bueno. presentarse para confusión, pero buen intento, Pati. Pero sí está el apóstol Pablo, aparecen dos de las imágenes. La segunda Aquí. imagen aparece un hombre que está siendo lapidado, es decir, está siendo muerto a pedradas. ¿A qué corresponderá? Esteban. Muy bien, el martirio de Esteban, que es uno de los primeros martirios que se registran en el libro de los Hechos, que también es un hecho vital. La tercera imagen, hermana Emma, si le alcanza usted a ver bien, ¿qué diría esa tercera imagen? El Espíritu Santo. Muy bien, el día de Pentecostés. Eso, ¿Cierto? La cuarta imagen, Patti, es un hombre que está caído
enceguecido por una luz. ¿Qué sería, Patricia? Pablo. La cuarta imagen, ¿no la Creo ve que bien? Pablo. Aparece un fulgor de luz ahí en el dibujo y un hombre que está en el piso intentando proteger sus ojos de ese fulgor de luz que es enceguecedor. Es Pablo. Muy bien, ¿quién lo dijo? El apóstol Pablo. Muy bien, te estaba preguntando la Patricia, hermana Viviana. Ay, señor. Ya, y Paulina, ¿está por ahí Paulina? No se ha ido, ¿verdad? No la veo. Hermana, No, sí estoy aquí. hermana Paulina, la última imagen aparece un hombre levantando una espada dispuesto a decapitar a alguien ahí. ¿Qué imagen, qué cree usted que es esa imagen, hermana Paulina? Todo esto tiene que La ver con veo muy borrosa, y eso la que la ve muy estoy agrandando. borrosa. ¿Alguien que le pueda ayudar a Paulina? Viviana, ahí Sí, aparece un la hombre estoy blandiendo una agrandando. espada dispuesto a decapitar a un sujeto ahí, a un hombre. Pedro. No, Pedro murió crucificado. Juan Decámoslo. Bautista. Perdón, Pablo. Pablo que siendo decapitado. Entonces ahí Ah. tenemos algunos hitos, solo algunos hitos Ay, de la historia Ah, que nos no, relata el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, una vez dicho eso, pasamos hablando. a la segunda, ¿cierto? Ahí en la introducción. Bueno, hermano, no es mucho lo que sabemos acerca de Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, porque es mencionado solamente en 3 partes en el Nuevo Testamento. Pablo lo llama en Colosenses 4:14, lo llama el médico amado. De hecho, cuando todos habían abandonado a Pablo en un momento muy crucial del juicio que él estaba llevando a cabo, que se le estaba llevando a cabo en Roma, uno de los pocos que permanecieron a su lado en ese tiempo tan crítico, sin lugar a dudas, fue Lucas, por eso es que llamado al médico amado, y precisamente en el libro de Colosenses, que es reconocida como una de las epístolas carcelarias, es decir, que se escribieron en la cárcel junto con Efesios y Filipenses. De igual modo, aparece también en Filemón 24 y asimismo en 2 Timoteo 4:11. Estas son las únicas menciones que se hacen de Lucas, de este personaje que de alguna forma es un tanto misterioso respecto a su vida, a su testimonio y al quehacer que él tuvo dentro de la historia de la iglesia. Lucas fue casi sin duda, digamos que se puede afirmar, fue compañero de viajes del apóstol Pablo. Por eso es que es muy usual cuando uno lee el libro de los Hechos encontrar expresiones como ellos y nosotros, estos pronombres que hablan, ¿cierto?, de una persona que está narrando la historia en primera persona. Fuimos, volvimos, subimos, por lo tanto está quien redacta el libro de los Hechos es una persona que tiene la información de primera mano, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, a partir de esto nosotros podemos determinar de alguna forma que Lucas es el autor de este libro y que participa como misionero acompañando al apóstol Pablo en los viajes misioneros. Respecto de la conversión, respecto de cómo conoció a Pablo, hay algunas oscuridades respecto de la historia del Nuevo Testamento y particularmente historia de la Iglesia que no nos permiten determinar con algún grado de certeza cómo fue todo el proceso de conversión de este personaje. Bueno, la tradición sostiene, ojo, y esto es importante que lo entendamos, es la tradición que sostiene que el autor del tercer evangelio y el libro de los Hechos es la misma persona, es decir, Lucas, que probablemente algunos sostienen que Pablo lo menciona y le cambia el nombre o lo latiniza en uno de los libros de Corintios y lo llama Lucio, pero eso en realidad es una aseveración un poco forzada. El estilo literario y las características del contenido, tanto del Evangelio de Lucas, propiamente tal, como asimismo el libro de los Hechos, apuntan a la idea, ¿cierto?, de que tanto el escritor de Lucas como el escritor de Hechos es la misma persona y se supone que esta misma persona no es otra persona que Lucas el apóstol. El libro en cuestión se escribió más o menos en el año 60, 65 en realidad, después de Cristo, y están dirigidos a la misma persona, un tal Teófilo, y esto es importante que entendamos, miren,
Lucas es en rigor un historiador. Él lleva a cabo un proceso de investigación muy diligente, un proceso de recopilación documental, se entrevista con las personas que estuvieron con Cristo y él construye una historia a partir de un proceso investigativo, tanto cierto en Lucas como Evangelio y como asimismo también en el libro de los Hechos. ¿Hasta ahí todo claro, hermanas? Digo hermanas y mi hermano Sí. Crosby, ¿sí? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Me gustaría, por favor, si la hermana Paulina puede leernos, aquí vamos a entrar ya a citar algunos autores. ¿Ah? Hermana Paulina, por favor, ¿me puede ayudar con ese texto? Algunas dudas de la investigación moderna. En el siglo XIX, unos eruditos alemanes rechazaron la paternidad literaria de Lucas. Sin embargo, desde cerca del año 1900 hasta hoy, aún los que están acostumbrados a cuestionar todas las cosas acerca de la Biblia, generalmente no tienen duda de que Lucas escribió este libro. No hay nada en el libro ni en la historia que nos haga dudar que Lucas escribiera los dos libros de esta historia para Teófilo, aun cuando Lucas mismo no se menciona por su nombre ni en el libro de Hechos ni en el Evangelio. Muy bien. Generalmente, lo que se llama, hermanas y hermanos, la alta crítica o la investigación moderna acerca de la Biblia ha querido permanentemente cuestionar no solo el texto del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento igual, sino que también los autores. Por ejemplo, se dice que el apóstol Juan no es el mismo que escribe el Apocalipsis. Estoy hablando de la investigación moderna, ¿no? Moderna, hablo del siglo XIX. ¿Ah? Por lo tanto, siempre se ha puesto en cuestión lo que se conoce como la paternidad literaria. ¿Qué es lo que es la paternidad literaria? La pregunta es, ¿quién escribió el libro? Y me gustaría preguntarles, ¿quiénes son los autores de los otros evangelios? Hermana Patricia, Fredes, por favor. ¿Quiénes serían los autores de los otros evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ay, no sé. ¿Pero quiénes son los No, autores? Sí, pues, los que aparecen en la Biblia, pues Patricia. lo mismo que aparece. Sí, Mateo, pues, Mateo, ¿quién más? Marcos, Lucas Y y Juan, Juan. ¿cierto? Los tres primeros son llamados sinópticos y generalmente el libro de Juan se estudia en forma aparte, digamos, por el contenido profundamente teológico que tiene el libro y que no es, digamos, lo que podríamos llamar un resumen histórico acerca del ministerio de Cristo. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando uno dice quién escribió Mateo, yo quiero que entiendan que no existe la certeza absoluta y total de que un sujeto llamado Mateo, que probablemente haya sido parte de los discípulos y que haya sido cobrador de impuestos, es el que redactó el Evangelio. No tenemos una certeza absoluta. Lo que tenemos hoy día son pruebas suficientes, tanto la documentación externa como asimismo el texto, con la cual nosotros podemos suponer con un gran grado de certeza que el Evangelio de Mateo lo escribió Mateo, el de Marcos lo escribió Marcos y el de Lucas lo escribió Lucas. Pero lo que quiero en este sentido es que seamos honestos con la verdad respecto del texto bíblico. No hay certeza de que hayan sido ellos, pero sí la tradición, la investigación seria y piadosa ha determinado que estas personas que están en los encabezados de estos libros fueron precisamente sus escritores. Pero hoy día no existe casi ninguna duda de que Lucas es el autor tanto del Evangelio como del libro de los Hechos. Viviana, ¿alcanzas a leer el segundo texto? Ahora sí. Sí. La historia comienza en Jerusalén.
Reporta la obra en la Tierra Santa, sigue con los viajes de Pablo a Asia Menor y el continente europeo, y termina con Pablo continuando su obra como prisionero en Roma. El tiempo transcurrido en todo esto va desde el año 30 después de Cristo hasta cerca del 62 después de Cristo. Es decir, cubre el tiempo que transcurrido desde el día de Pentecostés hasta los 2 años en que Pablo estuvo bajo arresto domiciliario en Roma. También podemos decir que cubre la primera generación de la historia de la Iglesia del Nuevo Testamento. Muy bien. Cálculo matemático, por favor. El libro de los Hechos, ¿cuántos años abarca? Cálculo matemático, ¿cuántos años abarca entonces desde el primer capítulo hasta el último? 3, ¿Cuánto? 3. Paulina, menos mal que usted no es la contadora de su esposo. Del año 30 al 62, ¿cuántos años hay? Ah, del 3. 30. 32. 32 años. Pues, por lo tanto, entonces, nosotros estamos ante un libro que cubre en espacio cronológico 32 años. Desde, ¿cierto?, la ascensión de Cristo hasta termina con el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Muy bien. Vamos al texto. Antes de ir al texto, me gustaría compartir otro. Voy a dejar de compartir esta y quiero compartir otra presentación para que la podamos leer también, para que reforcemos un poco. ¿Se ve un texto ahí? Dice, ¿se ve un texto, hermanas? Ahora no. Tengo que compartir. No se ve un texto que dice Libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? No, se le No. ve la PC. Espérenme entonces. Tranquilos. ¿Ahí sí o no? Sí, Sí. ahora sí. Ya. Entonces quiero también reforzar un poquito lo que estamos leyendo, los apuntes que yo tenía, y aquí voy a ir mirando este texto entonces. Hermana Emma, ¿me ayuda entonces con ir reforzando aquellos aspectos externos del texto? Hermana Emma dice, el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Alcanza a ver usted el texto para que nos ayude con la lectura? Con la Biblia. No es la ¿Lo leo? Biblia, no. Ah. Quiero que lea esto que está aquí. Esto. Sí. Ah, Si no puede, pero me avisa, le pido a Paulina. no veo, Chilito. Ya, No. Paulina, Sí. ya. ¿Qué es lo que dice el texto, Paulina? Vamos a reforzar lo que estábamos exponiendo acerca de temas de autoría y del texto mismo. Por favor, hermana querida. Dice, libro de los... no, me cambió la pantalla, pues. Ahí sí, ya. Ya, ¿desde dónde leo? Hechos de los Apóstoles. Ya. Hechos de los Apóstoles es el único libro del Nuevo Testamento escrito como una narración histórica. Registra la historia de la iglesia primitiva a medida que se desplazó geográficamente desde Jerusalén hacia Roma y su cambio demográfico de ser mayormente judía a gentil. Probablemente fue escrito por Lucas, uno de los acompañantes de Pablo y el autor del Evangelio de Lucas. Muy bien, gracias. ¿Quién más alcanza a leer para que me ayude con la lectura? ¿Nadie más? ¿Le leo? Por favor. ¿Escucha? Sí. Ya. Introducción. Hechos abarca el periodo entre la vida de Cristo, los evangelios y la vida en la iglesia, las epístolas, y presenta los primeros pasos de la iglesia. Hechos se refiere a las acciones o actos de varios de los líderes de la iglesia primitiva, como Pedro y Pablo, y los hechos de Dios a través del Espíritu Santo. Los temas principales del libro incluyen la iglesia y su misión, la acogida del evangelio tanto de judíos como de gentiles, los viajes de Pablo, el poder del Espíritu Santo.
Si bien Continúe. Hechos no es un evangelio, atestigua la obra de Dios en la vida de las personas y presenta la continuación directa del ministerio de Jesús. Hechos puede ser considerado un registro de algunos de los acontecimientos de la iglesia primitiva. ¿Cito la No, parte? no, no, no. ¿No? La geografía cumple un papel importante en el libro, ya que pretende describir la... Ay, que lo cambié. Ya, no importa. Tranquila. Eso quería que... y ahora vamos al texto. Perfecto. Muy bien. ¿Están viendo la pantalla azul ahora? ¿Sí? Sí, Perfecto, muy bien. Vamos al texto propiamente tal, entonces nos vamos a embarcar en esta hermosa aventura del libro de los Hechos. Ofrezco, por favor, la lectura a quien pueda leer. Está del capítulo 1, del verso 1 al 5. Crosby, ¿estás por ahí, hermano, no? Para que pueda leer. Sí, ¿Puede ayudarme con la lectura, mi hermano? sí, lo leo. Amén. Ya. Hechos capítulo 1 del 1 al 5 dice, en el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A estos también se presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes durante 40 días. Se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen en el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oísteis hablar. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Muy bien. Fíjense ahora la relación que tiene la introducción del libro de Hechos respecto del inicio del Evangelio de Lucas. Paulina, por favor, me ayuda con el texto Lucas 1, del 1 al 4. Miren. puesto que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, así como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Me ha parecido bien a mí, después de haberlo investigado, todo con diligencia desde el comienzo, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Muy bien. Hay un personaje en común ahí. ¿Quién es ese personaje en común? Teófilo. Muy bien. Gracias, Paulina. Por lo tanto, entonces, nos permite entender que el receptor del libro de Lucas, del Evangelio, como asimismo también el libro de los Hechos, está dirigido a una persona en particular. No se sabe con certeza quién es este personaje, cuyo nombre es Teófilo, que significa el que ama a Dios. Es probable para algunos que haya sido un cristiano prominente, una persona importante dentro de la iglesia del primer siglo, incluso que haya financiado el trabajo de investigación de Lucas y haya recibido el trabajo del apóstol. Pero miren, yo quiero que vean algo importante en el libro de Lucas, cuando dice, verso 2, así como nos las transmitieron los que del principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el comienzo. ¿Qué quiere decir esta idea cuando él dice, Lucas en el Evangelio, de haber investigado con diligencia? ¿Qué pueden observar ustedes en esta expresión? Si son amables en contarme, ¿qué hay ahí de curioso o que llame la atención? Viviana Rodríguez, ¿qué hay ahí? Ay, no le estaba prestando atención, tío. Ay, Justo señor. también. Perdón. Emma, ¿qué es lo que hay ahí? Lo que yo creo que
que Lucas indagó, buscó Muy bien. Ahora, antecedentes, claro, todo. claro, y ahí nos viene la pregunta, ¿cómo entonces operaba el Espíritu Santo? ¿Se fijan? Porque este es un libro inspirado. Nosotros creemos que el texto es un libro inspirado, inspirado por Dios. Por lo tanto, nosotros, a priori, creemos que es un texto divinamente entregado, una revelación de Dios, y que Dios salvaguardó a los hombres para que estos no cometieran errores en la transmisión del texto. Fíjense, mire, cuando dice, después de haberlo investigado, ¿qué me imagino yo? Lucas yendo a donde María. María, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue el nacimiento de Cristo? Después quizás fue donde a Simón de Sirene, que fue el que le ayudó a llevar la cruz en el momento de la crucifixión, y quizás le preguntó, ¿qué es lo que hay aquí? Hay un trabajo de investigación, muy acucioso. Por eso que Lucas es llamado el primer historiador de la iglesia. Cuando yo les pregunte a ustedes, ¿quién fue el primer historiador de la iglesia? Ustedes levantan la mano y dicen Lucas, porque él llevó a cabo un proceso serio de investigación, de fuentes, de textos, y cuando usted lee el Evangelio de Lucas, se encuentra con que él menciona personajes de la historia, a Claudio, a Tiberio, en fin, es un texto muy rico en antecedentes históricos culturales. Y hay aquí también un elemento que no podemos dejar pasar, si me permite la hermana Patricia, verso 3, lo acabamos de leer. Si me ayuda Patricia con el texto, ¿alcanza a verlo? Ese texto que está ahí. A Sí, a estos, ver, ¿sí? a estos también se presentó vivo, después de haber padecido, con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. ¿De qué está hablando ahí? Aquí vamos a tratar de sacar todo la verdad de la palabra, no qué significa para ustedes. No, esa pregunta está mal formulada, sino ¿qué está hablando el texto aquí? Vamos a dialogar con el texto para que ustedes también hagan interpretación bíblica. ¿Qué es lo que está hablando acá Lucas? ¿Qué está diciendo? ¿A quién se está refiriendo? ¿Y qué hecho está describiendo Lucas en esta parte del texto? Viviana Rodríguez, ¿estás atenta ahora? ¿A qué se está refiriendo? A Cristo, Ya dimos el cuando, personaje, ah, ya dijimos el personaje, muy bien. ¿Y qué está diciendo acerca de Cristo? cuando fue al desierto, No, no, no. Hoy día ando lenta, tío. tranquila, 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 tranquila. Eh, eh, Naile, ¿está por ahí? Naile, Sí, Naile, ¿a qué se está? Yo saqué el texto del contexto, pero claramente, ¿a qué se está ya. refiriendo ahí? Cuando el Señor Jesucristo, después de la resurrección, se le aparece a sus apóstoles y a Muy otras bien, personas. eso es lo que está haciendo el apóstol, es dando por sentado un hecho que es muy relevante para la historia de la iglesia. Ahora, habían pasado muchas cosas que habían alterado la tranquilidad de Jerusalén, y sin duda que la más importante de todos estos hechos que habían ocurrido era la muerte, ¿cierto? La crucifixión cruenta de Cristo, pero el hecho más vital es la resurrección de Cristo. Entonces, lo que hace Lucas es reafirmar una verdad que él también había abordado en su evangelio. Y dice, a estos, se está refiriendo a los apóstoles, se presentó vivo, se está refiriendo a Cristo, después de haber padecido, es decir, de haber sufrido la brutal tortura a la que fue expuesto, y dice que se apareció con muchas pruebas convincentes durante 40 días. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo el Señor con los discípulos después de que resucitó? Y esto vayamos aprendiéndolo, mis hermanos y hermanas. Estuvo 40 días con ellos, 40 días, ¿cierto? Entonces, al principio fue todo raro, fue todo curioso, ¿cierto? Él se aparece, no lo reconocen a través de una muralla,
No voy a creer que resucitó, dice Tomás, si yo no meto mi dedo en sus llagas. En fin, hay un montón de elementos que prueban efectivamente que Cristo resucitó. La resurrección, hermanos, es un hecho vital de la fe cristiana. Tan vital que si no hay resurrección, no hay cristianismo. Y por favor, esta es una verdad que nosotros debemos defender siempre con mucha energía. Nosotros podemos pasar por alto si se ora de rodillas o de pie, si se usa el pelo amarrado o suelto. Son cuestiones que podemos discutir en el mundo cristiano evangélico. Pero esta verdad es una verdad inalterable que nosotros debemos defender con todas las armas de la apologética, es decir, de la defensa de la fe y toda la argumentación escritural. Por ejemplo, yo los desafío, hermanas, a que ustedes lean los 4 evangelios para que puedan ver qué es lo que dice cada evangelio respecto a la resurrección de Cristo. ¿Qué elementos probatorios existen en el texto que nos permitan a nosotros decir, sí, la resurrección es un hecho inexcusable y está debidamente expresado como una verdad consistente en el Nuevo Testamento? Y eso solamente se logra con el estudio de la palabra del Señor. Y eso es lo que nos vamos a animar hoy día, a partir de hoy día, con el libro de los Hechos. El texto entonces da cuenta de una verdad vital para el Evangelio, la resurrección. Esta verdad es una piedra angular, ¿cierto?, que sostiene todo el edificio de la fe, de los dogmas, y que en definitiva distingue al cristianismo de otras religiones. Entonces yo les pregunto a ustedes, hermana Emma, ¿hay otro líder religioso de las grandes religiones del mundo que haya resucitado, hermana Emma? No, 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 pues no existe. no. O sea, ¿quién es el gran fundador del islamismo? ¿Quién es, Viviana? Mahoma. Mahoma. La pregunta es, ¿Mahoma murió, resucitó? No, No. La pregunta es, ¿quién es el gran referente de fe del mundo judío? Abraham. Abraham murió y no resucitó. Es decir, no hay ningún líder religioso de la historia que haya hecho esta proeza de haber resucitado por obra del Espíritu Santo. Esto solamente lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la negación total o parcial de este hecho en la historia del cristianismo rompe radicalmente con la singularidad de la religión cristiana y la pone al mismo nivel de las otras religiones del mundo. Es decir, si Cristo no resucitó, el cristianismo sería igual que el confucianismo, igual que el hinduismo, igual que las religiones de los brahmanes, en fin. Pero lo que distingue entonces al cristianismo de las otras religiones es la resurrección de Cristo. Yo les invito a que ustedes vayan al final de los evangelios y comiencen a indagar respecto de esta verdad que trae tanto consuelo a nosotros, porque si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar con él. Y esta verdad queda plasmada también en el evangelio, tanto en el evangelio de los 3 evangelistas, como asimismo en el libro de los Hechos. Verso 3, a estos también se presentó vivo después de haber padecido con muchas pruebas convincentes durante 40 días, se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo clarito? Perfecto. Vamos viendo. No sé si mi hermana Naile alcanza a ver este texto. Amén. Dice, Hechos de los Apóstoles 1, 4 al 5. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oísteis hablar, porque Juan a la verdad os bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Amén. y estando juntos, les mandó a que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me habéis oído hablar,
porque Juan a la verdad bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Miren, el versículo 4 repasa y reafirma lo que fue escrito en Lucas 24:49. ¿Se acuerdan lo que les dice? Y vendrá sobre ustedes, ¿cierto?, el Consolador, el don que el Padre de Jesús, ¿cierto?, prometió ciertamente, es decir, el Espíritu Santo. La palabra promesa y don nos recuerdan que el Espíritu Santo no viene por nuestra actividad o esfuerzo, sino de Dios. Lo único que podía hacer aún los discípulos era esperarlo y confiar en la promesa de Dios. Miren, ¿por qué hice esta aclaración yo? ¿Por qué es importante? Porque la palabra don y promesa se refiere a que alguien lo está dando. Hoy día es muy dado, por ejemplo, que en algunas iglesias cristianas, evangélicas ciertamente, vaya alguien que tiene como la suerte del ministerio para transferir el Espíritu Santo, ¿cierto? O sea, yo voy y pongo la mano sobre ti y te transfiero y el Señor te bautiza en el Espíritu Santo como una gestión o una gracia que la persona tiene en particular. Eso no se corresponde con la verdad bíblica. No es así, ¿cierto? Estas personas se suponen poseedoras de una suerte de poder que les permite transferir el Espíritu Santo. Eso no es verdad, no es verdad en absoluto. Este pasaje, hermanos, también es importante porque hace una distinción entre el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Nuestros hermanos pentecostales definen a partir de esta experiencia y fundan su testimonio sobre esta verdad de la Escritura. Por eso que los hermanos se llaman pentecostales, precisamente porque creen que el fenómeno de Pentecostés se puede replicar hoy día y que el Señor hoy día reparte dones y entre esos dones también el don de lenguas hoy día. ¿Alguna opinión al respecto? ¿Qué experiencia tienen ustedes respecto del Espíritu Santo? ¿Han visto esas manifestaciones? ¿Alguien tuvo alguna experiencia de ese tipo? Muchos venimos del mundo pentecostal, pues. Por lo tanto, esto era muy dado en el mundo pentecostal. ¿Alguien tiene alguna opinión? Si no, seguimos adelante. Gracias. Muy bien. Mi hermano Crosby, si me ayuda con esto. Respecto del Espíritu Santo, que lo vamos a ver después con mayor detalle, ¿eh? Pero acá le está diciendo, no se muevan entonces de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y se produce este fenómeno que es relatado, lo vamos a ver también con tiempo, en el capítulo 2, este fenómeno de la glosolalia. Glosolalia. ¿Qué es lo que es la glosolalia? La capacidad que las personas tienen de hablar otros idiomas. La pregunta es, ¿esto ocurre hoy día o no? Hermano Crosby, ¿cuántas líneas de pensamiento puede advertir usted respecto de este tema? Existen dos líneas, básicamente, respecto de el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se acuerda usted, hermano Crosby? Pero, pastor, ¿me repite la pregunta? Como que Perfecto, tranquilito, no la porque a lo mejor capté. fui. Respecto al bautismo del Espíritu Santo y a los dones en general, en el mundo reformado existen dos líneas. ¿Se acuerda usted cuáles son esas dos líneas? Esas 12 formas de encarar el tema del Ya, bautismo. vale, ya. Los dos términos, el Claro. cesacionismo y el continuismo. Muy bien, gracias. Hermano Crosby, ¿usted podría explicarle a los hermanos y hermanas en qué consiste el cesacionismo? ¿Qué dicen los hermanos que son cesacionistas respecto del bautismo del Espíritu Santo y los dones? ¿Qué dicen los cesacionistas? ¿Se acuerda usted? El, el cesacionismo dice que los dones del Espíritu Santo solamente fueron para la iglesia primitiva, que ahora no se manifiestan. Muy bien. Cesaron. Y ahí viene la palabra cesacionismo. Cesacionismo. Y está también, mi querido Crosby, la otra línea de pensamiento, que serían los continuistas. ¿Qué diría un continuista hoy día? Los continuistas dirían que todavía el Señor sigue usando, o hay personas que siguen teniendo dones espirituales. Muy bien. Pero también tenemos que tener en claro que cuando hablamos de cesacionismo,
el que no sea el que no haya personas que tengan esos dones, no quiere decir que el Señor no actúe. El Señor sigue actuando en su soberanía. Amén, amén, amén. ¿Qué seríamos nosotros, hermana Emma? La pillé en otra hermana Emma. ¿Qué seríamos nosotros, continuistas o cesacionistas? Yo estaba escribiendo. Ya, tranquila nomás. Yo creo que seríamos continuistas, po. Ya. Y Crosby, Naile, ¿qué seríamos nosotros? Ahí nadie le va a responder. Ah, ya. No, tranquilita, Naile. Si está tranquilita nomás. Si no se puede, no lo haga, no. La pregunta es Bueno, yo complicada. creo, es que sí, la pregunta es complicada. Yo creo que desde el punto de vista de nuestros hermanos pentecostales, que ellos creen en todas estas manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, que se terminan muchas en desastre, yo creo que Dios es un Dios de orden y no creo en ese tipo de manifestaciones espirituales, pero y al igual que mi esposo, sí creo que el Señor sigue obrando conforme a su voluntad, eh, pero a mí me cuesta a veces mucho creer en ese tipo de manifestaciones porque es que el Señor es un Dios de orden, entonces Muy cuando se bien. arman esos desastres en esa iglesia, yo no creo eso. Arranca. Bueno, eso más o menos la respuesta que yo esperaba. No estaba de acuerdo con Naile ni con Crosby en absoluto. Pues bien, eh, yo diría que nosotros tenemos no sé, una vía media. Creemos en la Pastor, soberanía del Señor y Dios hace como quiere. Pastor, una pregunta. Al tiro, termino al tiro, Patita. Al tiro le doy la palabra, sí. Ok. Termino con esto. Por lo tanto, la primera cosa que hay que observar, sin lugar a dudas, es lo que dijo Nailé, y que es el consejo que le hace Pablo a los corintios. Hágase todo En en orden. orden y decentemente. Epa. Por lo tanto, primera cosa, no hay desbordes emocionales, no hay No, pérdida de conciencia, no hay no, anulación del sujeto. no. Me están entendiendo que sí, en estas manifestaciones no existe anulación del sujeto. ¿Cierto? Nosotros cuando estábamos en el mundo pentecostal, y lo decimos con mucho respeto también, se producen estas manifestaciones, ¿cierto? Gente, conversaba con un pastor ayer que me visitó, que viene del mundo pentecostal, bien criollo, y estaba el hermano que saltaba toda la reunión, el hermano que corría por los pasillos toda la reunión, el que sacudía la cabeza, el que se agitaba. Nosotros rechazamos todo eso, Epa. lo rechazamos radicalmente. Por lo tanto, nuestra premisa como congregación, como misión, como iglesia presbiteriana reformada, es que nosotros creemos que estas manifestaciones sí efectivamente fueron dadas para la iglesia apostólica, pero no desechamos la posibilidad de que puedan darse. ¿Me entienden, hermanos? Pero siempre observando este principio No. de orden y corrección. Patricia. Lo que pasa es que me quedó una duda porque cuando habló el hermano Crowley sobre el sensacionismo y el ¿Sí? ¿Sí? continuismo, ¿no estaba hablando de los dones en general? Que ahí también cabe el don de lenguas, Claro. Patricia. Ya, y después nos pasamos, o sea, nos pasamos solamente al don de lenguas. De eso estábamos Exactamente, hablando sí, solamente. claro, exactamente. Ya, Exactamente, lo sí, otro, sí, tiene razón. Sí, muy bien, muy bien. ya, eso Eh, quería, ahí me había saltado la duda. no, pero está bien, Eso era. correcto. Gracias, Patricia, muy bien. Mar- ¿Alguien más tiene algo Marcelo, que opinar? Tengo otra Marcelo, duda yo también. ¿Quién? No, cortito ya. la Anita. ¿Yamita? O sea, nosotros no somos ni Claro, sensacionistas ni ninguno de los dos. nosotros tenemos como una vía media, ¿se fija? O sea, yo no puedo, o sea, el Señor es soberano, es como lo que dijo Sugel Michelén, que fue una respuesta muy buena para mi gusto. ¿Se acuerda de Crosby usted o no? Sí, yo soy secesionista, Dios no. Claro, entonces cuando le preguntaron a Sugel Michelén, la escuché que ingeniosa, ¿es usted sensacionista o continuista? Y él dijo, mire, yo no creo que estas cosas pasen hoy día en la iglesia, es decir, soy sensacionista, pero yo, no Dios. Me gustó mucho esa respuesta, porque ¿qué estaba haciendo Sugel Michelén?
estimando la posibilidad que la soberanía de Dios, esta cosa pudiera ocurrir, pero evidentemente nunca bajo el desborde, el descontrol, el desorden que se da en las iglesias neopentecostales o en las iglesias pentecostales muy criollas en el caso de nuestro país. Recuerden ustedes que la palabra samba canuta, ¿de dónde proviene esa palabra? ¿Alguien sabe? Samba canuta. Bueno, proviene precisamente de los cultos pentecostales en Valparaíso, si mal no recuerdo, cuando se produce este avivamiento pentecostal en 1909 y las manifestaciones que se daban dentro de las iglesias evangélicas, que algunas eran francamente grotescas. Y el que entraba decía, esto es una samba, y como lo llamaban canutos, decía, esto es una samba canuta. De ahí viene esa palabra. Es una Pastor, cosa una muy pregunta. espantosa. ¿Alguien me vaya a preguntar, Monita? Yo, sí, una duda. Ya, entonces, uno, por ejemplo, ha planteado la situación que pasa en las iglesias, ¿cierto? Pentecostales, podríamos decir, de un carácter, entre comillas, podríamos decir, no sé, no ofenderlas, pero un poquito más No. desordenado, ¿cierto? Ya, pero ¿qué ejemplo, no sé si estoy bien o no, pero qué ejemplo podría ser de alguna manera conducirse ordenadamente y con la manifestación? Porque puede pasar, ¿cierto? Pero eso puede pasar en el fuero interno que tiene uno con el Señor, la relación interna, la soberanía de Él. ¿Qué puede ser un No, adecuado o no en es el así un adecuado ejemplo? En el Ese mismo. que el apóstol Pablo hace esta aseveración, hágase todo en orden y decentemente, se está refiriendo básicamente a que, primero, habían dones en la iglesia de Corinto, había manifestaciones espirituales en la iglesia de Corinto. Por ejemplo, Pablo decía, miren, si alguien habla lenguas, pero no hay quien interprete, el que está hablando, hable para sí, cállese. Si una persona está hablando en lenguas, pero no hay quien la interprete, entra alguien a la iglesia, van a pensar que están locos. Lo que hace Pablo es regular estas manifestaciones, ordenarlas, de tal suerte que fueren de bendición para la comunidad de Corinto. Entonces Pablo dice, no dice que no lo hagan, dice háganlo, pero en orden, con pudor, con corrección, de tal suerte que el culto sea un culto ordenado. Y el culto en muchas iglesias pentecostales muy criollas no se da, pues son verdaderamente manifestaciones muy grotescas, que yo dudo que alguna de ellas sean del Señor, básicamente. En ese contexto está mi querida Monita. Vamos viendo Ya, entonces. gracias. Perfecto. Vamos con Hechos del 6 al 11. Mónica, ¿lo alcanza a ver usted o no, Monita? Sí, lo veo. Amén. Hechos 1 del 6 al 11. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él le respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Muy bien. Me parece que lo tengo en un texto más adelante. Análisis de texto, mis hermanas y hermanos. Hay dos promesas ahí. ¿Alcanzan a advertir ustedes cuáles son las promesas que aparecen ahí? ¿Cuáles son las promesas? Y una de esas promesas es vital para la esperanza nuestra. Vital. Dilo. Que el Señor viene, obviamente, Muy que Él viene bien. a Muy nosotros. bien. La segunda venida de Cristo. Eso lo que hace este varón que aparece ahí, ¿cierto? Estos ángeles, le dicen, miren, de la misma manera que ustedes lo están viendo ascender, Él va a volver. Fíjese que esta promesa, no solo lo que hace el apóstol, lo que hace Lucas,
es refrendar una verdad que había sido muchas veces dicha por el Señor. Yo vendré a buscarlos. Y esto es una verdad que es muy latente. Imagínense, estamos hablando que este libro fue escrito el año 65 después de Cristo y todavía lo esperamos, pero amén, todavía esperamos al Señor. Él viene, hermanos. De la misma manera que Él parte, Él va a venir por nosotros, en lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. Muy bien, Fernanda. Y la Fernanda estaba soplando ahí. Muy bien, Fernanda. Pero también hay otra pregunta. Otra promesa en el texto, que ya la vimos ya, básicamente. Emita, ¿alcanza a ver qué promesa hay ahí? No. La vimos recién, la abordamos un buen rato. Está la venida de Cristo. La promesa del Espíritu Santo. Muy bien, la promesa del Espíritu Santo. Ujú. Entonces, lo que les dice él, no salgan de Jerusalén. Eso fue una orden. Le dice a los discípulos, no salgan de Jerusalén. ¿Cuándo tendrían que salir de Jerusalén? Cuando viniera la promesa del Espíritu Santo. Y de esa manera ellos van a ser testigos en el mundo de la fe de Cristo. Algo curioso, importante, ahí aparece la palabra testigo. La palabra en el griego o en el latín, no recuerdo, el griego parece que es, la palabra es martureo, de donde viene la palabra mártir. ¿Qué es lo que es un mártir? Una persona que ofrenda su vida por sus ideales. Por lo tanto, este texto en el verso 8 podría ser leído, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis mártires. Es decir, aquel que ofrenda su vida en razón de lo que cree. ¿Se entiende, hermano? Por lo tanto, aquí tenemos dos cosas importantes, ¿cierto? O tres cosas importantes. La primera, la promesa del Espíritu Santo. La segunda, que es tan importante, la venida de Cristo. La tercera, la clara instrucción de que no tenían que moverse de Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Y se produce la ascensión de Cristo. Mónica, ¿me ayudas a leer ese texto? Sí, es curiosa la pregunta que le formulan. Los que allí reunidos, miraban la ascensión de Cristo. Al parecer todavía tenía la esperanza de que un reino mesiánico pondría a Israel a la cabeza de las naciones. ¿Dónde está eso? A ver si alcanzan a ver esa opinión que yo digo. Es curiosa la pregunta. Mira, ¿dónde se deja ver esta esperanza que ellos todavía estaban porfiando de que Cristo era el Mesías que los iba a libertar de todas las opresiones que habían experimentado? ¿Dónde está esa opinión? La primera parte, Muy bien, Señor, Mónica, ¿dónde? Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? O sea, todavía tenían la idea en su cabecita de que Cristo era un libertador que iba a encabezar un reino terrenal y que los iba a sacudir del dominio de todas las naciones. En este caso, contextualmente, históricamente hablando, eran los romanos. O sea, todavía estaban equivocados. Recuerden ustedes que fue, y era una idea que estaba muy incorporada en los discípulos, ¿eh? Recuerden ustedes que fue la mamá de Juan y Jacob, parece, que le dice, Señor, cuando tú estés en tu reino, te pido que mi hijo se siente en un lado y mi otro hijo en otro lado. ¿Se acuerdan ese hecho, no? Bueno, vean los evangelios, y ahí está poniendo en evidencia que tenían la idea de que el reino mesiánico era un reino que iba a encabezar un personaje destacado y que iba a someter a todas las naciones, poniendo a Israel a la cabeza del mundo. Estaban equivocados porque no era eso. Y aún en ese momento no eran capaces de entenderlo. Monita, si me ayuda, por favor. Amén. Hay una clara instrucción dada por nuestro Señor antes de partir. Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero también hay una promesa. ¿Podemos advertir qué promesa es? ¿Cierto? Y la promesa básicamente es que Él va a venir. Me gustaría, la hermana Patricia, la Patria, ¿alcanza a leer el texto? ¿Alcanza a leerlo, Patricia? Sí, Ya,
Respecto al Espíritu Santo, quiero citar a un gran estudioso bíblico, Kinsmaker, que dice lo siguiente en su comentario. Dice Patricia, por favor. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Por ejemplo, Jesús informa a los discípulos en su discurso de despedida, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15:26. El Espíritu Santo entonces no es una fuerza inanimada, sino que es la tercera persona de la Trinidad. Y la promesa del Espíritu se origina con el Padre. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Lucas Amén. 24. El Nuevo Testamento es la historia o la acción del Espíritu Santo sobre la iglesia. Ustedes van a ver el Espíritu Santo presente en todo el libro de los Hechos. Así que desde ya nos estamos sumergiendo en el ministerio del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Amén. Lo vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana seguimos con el resto de los capítulos que vienen y vamos a detener la grabación. Ahí está. Ahí está.